bueno, esta mañana estamos bendecidos, alegres de estar acá. Les prometí el domingo pasado, que íbamos a comenzar una serie que hablaba de la autoridad. Y es importante que entendamos este tema porque es un tema que los hijos de Dios lo debemos de entender muy bien. Y vaya que es un tema que a mí me encanta predicarlo porque ciertamente pues aprendí esto durante algunos años en otras condiciones donde me lo enseñaron a fuerza, pero lo aprendí. Y entendí cuál era la bendición de saber de qué significa estar bajo autoridad. Pero antes de hablar de esto, es importante que nosotros entendamos que la autoridad la ejercen las autoridades, ¿verdad? Entonces vamos a hablar hoy, este día, nada más de las autoridades. Es importante esto porque es un tema que trae mucha bendición o por consecuencia de no entenderlo, trae también maldición. Y por ahí es mi interés esta mañana de predicar y comenzar por acá, porque ya va a entender un poco usted esto. Fíjese que le quiero preguntar esta mañana, antes de comenzar, oramos al Señor, ¿cierto? Nos ponemos en sintonía, nos unimos en un mismo sentir y le decimos a Dios: Dios, te damos las gracias esta mañana. Gracias por estar aquí, Hijo y Espíritu Santo. Te damos las gracias porque nos bendices con tu presencia, con tu respaldo. Señor, esta alabanza es para ti, la cantamos desde el fondo de nuestros corazones porque entendemos que tú eres nuestro Padre y nosotros somos tus hijos. Señor, te damos las gracias por aquellos que están acá presencialmente, pero también por aquellos que están conectados, Señor. Que ahí donde estés nos hables al corazón y nos instruyas, sobre todo nos capacites, Señor, para hacer como conviene, para hacer tu obra, Señor, para bendecir a otros. En el nombre poderoso de Jesús, que esta palabra caiga en corazones, Señor, como tierra fértil, para que produzca el fruto que tú has decidido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el tema nuestro esta mañana se llama la autoridad. Me ponen el rotulito, por favor, ahí. Creo que lo pudieron haber visto, ¿verdad? La autoridad es la autoridad. Diga conmigo: la autoridad es la autoridad. Nos cuesta esa palabra, fíjese. A muchos nos cuesta esa palabra. No tienen por ahí fíjese que esta palabra nos cuesta. ¿Sabe por qué? Porque muchos hemos tenido problemas con la autoridad. Y yo le quiero decir una cosa: desde que nacemos estamos bajo autoridad. ¿Sí o no? Estamos bajo la autoridad de alguien desde que nacemos. Y a veces hemos tenido malas experiencias con las autoridades, llámese padres, llámese maestros, etcétera, etcétera. Entonces, y por ahí deviene que tenemos, cuando Dios se nos presenta como una autoridad, resulta ser de que tenemos problemas con la autoridad. Y entonces ponemos en un símil a Dios con la autoridad terrenal que hemos tenido y con la cual hemos tenido problemas. Fíjese que quiero comenzar preguntándole algo. ¿Por qué creemos en Dios? ¿Por qué creemos? Ya se ha hecho usted esa pregunta, que pareciera ser una pregunta sencilla, pero no es tan sencilla. Al momento en que usted y yo nos ponemos a inquirir y a preguntarnos por qué creemos en Dios. Y yo le voy a decir una cosa y quiero sacarlo de alguna mentira que más de alguna vez nos hemos hecho creer nosotros mismos. ¿Por qué creemos en Dios? La mayoría de personas se confunden con esta pregunta. Siempre tienen dos puntos de vista completamente diferentes con respecto a por qué creen en Dios o por qué creemos en Dios. Y el primer punto de vista tiene que ver porque muchas personas creen que más en un Dios práctico que en un Dios que está en los cielos. Y de ahí entonces demostramos que creemos en Dios no precisamente para obedecerlo, sino porque algunas personas creen en Dios por los favores o por los beneficios que pueda recibir. Y entonces, esto es importante que lo entendamos, porque nosotros no podemos creer en Dios por los beneficios. Acuérdese que la Biblia dice que busquemos el reino de Dios primeramente, ¿sí o no? Y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Entonces muchas personas de repente, y a veces tenemos la culpa los predicadores, que ofrecemos en el evangelio
las añadiduras y no el reino de Dios. Y para nosotros es importante que entendamos que lo primero que tenemos que buscar y anhelar, obtener, es agradar a Dios, buscando primeramente lo que es de Dios. Y después las cosas que nosotros necesitamos, dice que vendrán por continuidad, vendrán y se añadirán esas famosas añadiduras. Entonces, nuestra obediencia, cuando las personas creen solamente por lo que pueden recibir de Dios, esa obediencia es condicional. Y entonces yo lo quiero sacar de eso ahora, esta mañana, con la ayuda del Espíritu Santo. Que nuestra obediencia ya no sea condicional, ya no sea sí, solo sí, recibo algo de Dios. Dios merece ser adorado y obedecido porque Él es Dios, no porque recibimos de Dios cosas. Él ha prometido darnos cosas, sí, porque dice la Biblia que mira las aves del campo que nos siembran y comen. Pero muchas personas, sus oraciones están enfocadas en obtener dinero para comida, dinero para cosas. Entonces, amados hermanos, nuestro foco, nuestra mente, nuestra intención, nuestro interés muchas veces está en las cosas que Dios no tiene como principal interés en dárnoslas. Sí, dárnoslas, pero no es el principal interés de Dios. Porque el principal interés de Dios es que el reino de Dios y su justicia sea establecida en esta tierra. Ese es el primer principio que debemos de entender. Y por cuanto es establecido en esta tierra, va a ser establecido en tu hogar, va a ser establecido en tu trabajo, va a ser establecido en la iglesia, va a ser establecido. Pero resulta ser que nosotros pedimos primero cosas antes que pedir el reino. Que el reino venga. Jesucristo en su oración del Padre Nuestro dijo: Padre nuestro que está en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, venga a nosotros tu reino. ¿Cuántos oramos así? Venga. Hay gente que repite el Padre Nuestro como que es cantaleta, pero no es cierto. El Padre Nuestro tiene un sentido de adorar a Dios primero y después pedir Dios, Jesucristo, pedir al Padre el reino que se mueve en el cielo sea establecido en la tierra. ¿Cuántos quisieran ese reino que se mueve en el cielo sea en la tierra? Es que pedir ese reino significa que allá no hay enfermedad. Si usted pide el reino de Dios a su vida, allá no hay enfermedad, allá no hay escasez. Aló. Allá no hay tristeza, allá no hay lágrimas. Amén. Allá no hay luto. Entonces nos conviene pedir el reino. Amén. Pero tenemos que entender eso. Entonces, bien, sigamos un poco más adelante. Y quiero repetir una frase que puse yo hace poco en el Facebook. Si nuestra fe, y vamos a hablar de la autoridad, pero quiero comenzar por acá, porque fíjese bien una cosa. Yo lo quiero llevarlo a ustedes, que usted pueda saber y estar claro que Dios nos ha delegado una autoridad. O escuche la palabra, autoridad delegada a nosotros, los hijos de Dios, para echar demonios, para orar por los enfermos. Amén. 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 Pero ¿sabe qué? No la creemos. No creemos que tenemos esa autoridad de parte de Dios. Y entonces, como no la creemos que tenemos esa autoridad de parte de Dios, viene el enemigo, y como donde hay gris, donde hay un espacio que no tiene definición en nuestro corazón y nuestra mente, es el espacio que el diablo ocupa. Y viene él y siembra sus verdades, que nosotros le creemos más al diablo que a Dios. Cuando las verdades de Dios son contundentes, son certeras, son palabras de vida, no traen tristeza al corazón, dice la Biblia, que la bendición de Dios no añade tristeza, etcétera, etcétera. Entonces, quiero repetir esta frase. Si nuestra fe, amados hermanos, si nuestra fe no se construye, porque nos han enseñado que la fe es para obtener cosas. Y ya se lo dije un día, la fe no solamente, sí sirve para obtener cosas, pero la fe en Dios no es para obtener cosas como Él la ve. La fe en Dios, el crecimiento de nuestra fe, cómo se valora, cómo se evidencia que vamos creciendo en fe. ¿Sabe cómo? Sencillo. Entre más obedecemos a Dios, es que vamos siendo más hombres y mujeres de fe. ¿Aló? Pero nos han enseñado en muchas iglesias que la fe es para decretar y para que le digamos a Dios y le mandemos a Dios y le digamos, porque Dios, Él a las 3 entiende, a la 1 no entiende.
Y entonces los pastores dicen, a la 1, a las 2 y a las... Hermano, eso es una payasada. Dios es Dios. Entonces, pero nos han enseñado de esa manera. Cuando la verdadera fe sirve para obedecer a Dios. ¿Aló? Vamos creciendo en fe en la medida que obedecemos más a Dios. No es que vamos creciendo en fe porque obtenemos más cosas. Hay personas que están en su casa ahora mismo y me están viendo. Algunos que pudiendo venir aquí al culto no vienen porque después agarran para el estadio, después agarran para cualquier otro lado. Pero para venir a la iglesia no tienen tiempo. Y dicen, ay, Diosito me bendice. ¿Cómo es que Dios? ¿Cómo es eso, hermano? ¿Cómo es eso? Si es que una persona de fe crece en la medida que se evidencia su obediencia, su crecimiento en la obediencia a Dios. Entonces, le voy a decir este pensamiento que puse un día de esto. Si nuestra fe no se construye sobre el fundamento de la obediencia a Dios, entonces al final todos nuestros actos, escuche, son opuestos al agrado de Dios. Esto es bien delicado, hermano, porque hay mucha gente que está engañada. Viven como quieren, hacen como quieren y creen que están agradando y obedeciendo a Dios. Pues la obediencia se evidencia. Aquel hombre que le pidió un milagro al Señor Jesucristo para que sanara, aquel centurión que le pidió un milagro al Señor Jesucristo, que sanara a su siervo que estaba en casa enfermo, ¿se acuerda? Le dijo, di la palabra, no soy digno que entres a mi casa, porque yo soy hombre de autoridad. Y le digo a aquel que venga y viene. Le digo que vaya y va. Entonces él entendía que para tener autoridad hay que estar bajo autoridad. No, le digo, pues. Y ahí comienza nuestra alma como cuando aquellas conchas le echan limón, ¿me entiende? Porque dicen, no, ¿cómo se pone a creer? Si ese marido que yo tengo, que tengo por autoridad, usted no sabe qué ogro es. Ese papá que yo tengo, usted no sabe lo que me ha hecho. Ese pastor, etcétera, ese jefe que yo tengo, etcétera, etcétera. Entonces, bien, sigamos. Si tu fe no se construye sobre la base del fundamento de la obediencia a Dios, entonces todos nuestros actos al final son actos que son opuestos al agrado de Dios. O sea, no agradamos a Dios y nuestra fe solamente nos sirve para obtener cosas. ¿Cuándo agradamos a Dios? Cuando buscamos obedecer a Dios. Porque les quiero decir otra cosa más, amados hermanos. Nada, absolutamente nada, pasa por encima de la obediencia a la autoridad de Dios. Nada. Ni siquiera nuestras oraciones. Voy a orar y no obedezco a Dios. Eso no es así. Voy a ofrendar, voy a diezmar, voy a servir y no obedezco a Dios en otras cosas. No es así. Entonces, nosotros o obedecemos o no obedecemos. Entonces, ¿y por qué quiero hablar de esto antes de hablar de las autoridades? Porque es importante que entendamos, porque muchas personas están ahí detenidas, están ahí paradas, se quedaron en el evangelio en esa parte, tuvieron un problema con una autoridad. Y con él puede ser una autoridad espiritual, etcétera, etcétera. Y resulta ser de que a través de ese problema hoy hasta a Dios han desobedecido. Y entonces están bajo cierta maldición. Y yo quiero que usted salga de ahí, porque hay personas que yo le he dicho al Señor, con mi esposa a veces hemos dicho, Señor, ¿y por qué esta hermana no sale de lo mismo? ¿Por qué esta familia no sale de lo mismo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, hermano, yo me pongo a pensar. La Biblia dice que Dios no es mentiroso, ¿sí o no? Que Él no miente, ¿sí o no? No es hijo de hombre para mentir. Y entonces dice que el camino del justo es como la luz de la aurora. Y yo no veo yo nunca veo ese sol sobre esa familia. Yo le digo, Señor, ¿por qué no veo que esta gente sale? Nunca pasan de lo mismo. ¿Sabe por qué? Porque obedecen a medias a Dios. Ahí está la respuesta. Porque obedecen con reservas a Dios. O porque solo buscan a Dios para obtener beneficios. Amados hermanos, este es un tema bien serio. Porque Dios no miente. Y Dios dice que el camino del justo es como la luz de la aurora.
¿Y por qué no veo la luz de la gloria yo avanzando en una familia, en otra? ¿Por qué no lo veo? ¿Por qué no salen? ¿Sabe por qué no salen? Porque no obedecen a Dios, porque el fundamento de su fe no está puesta sobre obedecer a Dios. Y por eso es que es importante hablar este tema de la iglesia, porque si no sale, hermano, yo quiero que usted salga. Y es más, Dios quiere que usted salga. Pero nuestra fe no puede ser para obtener cosas. Nuestra fe la evidencia de que estamos creciendo en fe es en la medida que vamos cada día obedeciendo más a Dios. ¿Me escuchó eso? Si usted no me entiende nada de este mensaje, entiende esa parte. Su fe, mi fe me debe servir para obedecer más a Dios. Y cuando digo obedecer más a Dios, es obedecer a Dios en todo. Porque ese es otro tema. Que la gente quiere obedecer a Dios en aquello que le es fácil obedecer. Pero ¿por qué no obedecemos a Dios en aquellas cosas que tenemos que entregarle a Dios? Fíjense que aquí hacemos servir. Este fin de semana hemos estado bien bendecidos, gracias a Dios. El día de ayer en la mañana tuvimos bautismos. 10 bautizantes que al final les vamos a entregar un diploma esta mañana. 10. ¿Usted se alegra por eso? Yo le cuento una cosa. En el cielo hay fiesta. No sé si a usted le interesa. Amén. En la tarde tuvimos evento de mujeres, pero veo aquí un montón de mujeres que no estuvieron ayer. ¿Por qué? Porque no valoraron eso. Porque no valoraron el esfuerzo de unas personas que se prepararon para hacer. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Estoy hablando de esto porque, hermano, obedecemos en aquella parte que nos conviene. Se perdieron un mensaje el día de ayer en la tarde. Los jóvenes que tienen que estar ahí en la tarde tuvieron que estar aquí también. Hermano, amado hermano, ¿cómo le digo pues? ¿Cómo le digo que mejor en vez de estar aquí quédense en su casa? Pastor, y la pandemia, hermano, si usted no está en la lista no se va a ir este año, hombre. No se va a ir. Aunque usted se quiera ir, no se va a ir. No se va a ir. Porque hay unos que ya la vida muestran que ya se quieren ir. La punta de los zapatos bien arrastradas, ya caminan apenas. Vamos al culto, sí, vamos al culto, pues. Hermano, sirve, hermano. No puedo, no tengo tiempo. Mire, es increíble. Fíjese que yo estaba viendo un día la vida de este hombre, el presidente de Rusia, Putin. Un hombre que todas las mañanas hace ejercicio, todas las mañanas tiene una rutina y tiene tiempo para ciertas cosas que yo digo, vaya hombre. El presidente de Estados Unidos igual, hacen sus ejercicios. Y pongo este ejemplo, no es porque yo haga ejercicio, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que tienen tiempo y digo yo, si que es el hombre, se considera como la gente dice, el hombre más poderoso del mundo, humanamente hablando, ¿verdad? Tiene tiempo, y a veces tienen tiempo hasta para ir a la iglesia, ¿sabía usted eso? Bueno, sí, algunos presidentes tienen tiempo para ir a la iglesia y van. Y los hermanos no tienen tiempo para ir a la iglesia. Entonces, me pregunto yo, ¿estamos obedeciendo a Dios a medias? Bien, sigamos pues y vamos a leer el primer versículo que ahí les va, la bomba. Romanos 13:1, amados hermanos. Romanos 13:1. Nada pasa por encima de la autoridad, de la obediencia a la autoridad de Dios. Nada pasa por encima, nada. Y cuando digo nada es ni nuestras oraciones, ni nuestro llorar, ni nuestro clamo, nada, nada, absolutamente nada, ni nuestro servicio, nada. Si nosotros hacemos todas esas cosas, que está bien hacerlas, pero si no buscamos obedecer a Dios, eso es porque la Biblia dice que es para Dios. ¿Qué es para Dios el sacrificio de los impíos? ¿Qué es para Dios el sacrificio de los impíos? Abominación. O sea, una persona ¿por cuál es el impío? El impío no es el mundano, el impío es el que conoce la palabra, pero no quiere obedecer la palabra. No quiere poner por práctica la palabra. Dios quiere que nosotros comamos y bebamos y practiquemos su palabra. Entonces vamos a agradar el corazón de Dios. Entonces cuando obedezcamos a Dios en ese sentido, entonces vamos a ser bendecidos. ¿Cuántos quieren ser bendecidos, hombre? Mire, hermano, no se me vaya a ir hasta el final porque mire pues, esto va a reventar. Mire pues, hay algo que yo quisiera que usted me entendiera. Delante de Dios se lo digo. Y se lo quisiera hasta inyectar en sus venas. Para que entendamos que la obediencia trae bendición.
Aló. No sé qué hacen los jóvenes cuando se les está diciendo ciertas cosas, y lo digo por mis hijas, ¿verdad? Se les está diciendo ciertas cosas y ellos creen que ya lo saben todo. Si uno ya viene de remar ahí, hombre. A nosotros nos dijeron también, allá le están pegando a la gente. Ah, no, quiero venir allá, quiero ir y venir con los dientes en la mano. Ah, sí, allá están golpeando a la gente. Hermano, así somos, así hemos aprendido los jóvenes cuando fuimos jóvenes, ¿verdad? Y así pero les queremos evitar. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Que nosotros estábamos sin Dios y ahora ellos sí tienen a Dios en su corazón. Y entonces dice la Biblia que el sabio ve el mal. Pero ¿quién hace eso? Hay algunos que más se acercan al mal. Bueno, pues yo, como digo siempre lo voy a decir, y yo me voy a sentar, y aunque me lo critiquen, se lo voy a volver a decir, yo me voy a volver a sentar a ver el show. Porque yo se los dije, porque yo se los advertí de parte de Dios. Porque, amados hermanos, no hay nada que pase por encima de la obediencia a Dios. Nada. Ni que usted esté en el culto ahora mismo, ni que usted sirva, ni que usted diezme, ni que usted ofrende, ni que usted, nada. Ni que usted me preste este lugar para predicar aquí, nada. Si usted no obedece a Dios, nada de lo que hacemos le agrada a Dios. Porque todo lo que hace el impío es abominación a Dios. Entonces, vamos al primer versículo, pues. Romanos 13:1, por favor. Sométase. No, es que mire, hermano, yo no entiendo. Mire, le voy a contar así brevemente, y aquí está mi compañero. Aquí está Alex, hermano Alex Recinos. Estuvimos juntos en la escuela militar, fuimos compañeros los 4 años. Mire, pues, entramos el mismo día a la escuela militar. Yo tenía 16 años. Venía de hacer lo que yo quería, hermano. Imagínense usted que yo a los 15 años ya me venía de San Salvador en avioneta. A los 15 años. Pero le estoy hablando que venía en avioneta de escondida de mis padres. O sea que ellos sabían que yo iba para la escuela, para el instituto. Y con un compañero nos poníamos de acuerdo, nos íbamos para la pista de aterrizaje de la cooperativa de la algodonera, La Carrera. Ahí tomábamos la avioneta, porque antes existía algo que se llamaba TAS, Transportes Aéreos Salvadoreños. Cobraban 60 colones por traerlo a uno de Usulután a San Salvador en avioneta. ¿Qué tal eso? Yo no tenía para pagar, a mí me lo pagaban. Pero me venía a las 11:30 y a las 5 de la tarde íbamos de regreso para Usulután. Imagínese usted. Lo que le quiero decir es que así era nuestra vida desordenada, ¿verdad? Y un día me presento a la escuela militar, hermano. Le voy a contar una de tantas. ¿Cómo hace usted para lavarse los dientes? Echa pasta, agarra el cepillo. Ah, no, allá no, hermano. Allá para lavar los dientes hay un protocolo. El protocolo es que usted agarra la toalla, la dobla en 3, se la pone aquí con el escudo al frente. Usted hace cola, su cepillo en su mano izquierda y su pasta en su mano derecha. Y usted marcha para el baño. Llega al baño y usted entra y no puede abrir el chorro. Todos alineados. En mi vida había hecho yo eso. Y entonces yo de vivo le eché pasta. Yo dije, para que no me quede sin, porque le daban a uno como 30 segundos para lavarse los dientes. Entonces yo de vivo le eché pasta a los dientes, al cepillo, perdón. Y alguien me vio. Usted, recluta, me dijo, cómase la pasta ya. Yo pensé que la que estaba en el cepillo. No, la pasta de diente había que comérmela. Hermano, yo me amarraba los zapatos como quería, ¿sí o no? Pero allá me enseñaron que había una forma de amarrarse los zapatos. Y entonces la forma de amarrarme los zapatos era que me tenía que amarrar así, 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 y la cinta que me sobraba la tenía que meter adentro de la bota. Y me enseñaron de que tenía que tener Velcro en el pelo.
que tenía que tener pañuelo blanco, 2 pañuelos blancos, peine negro, peine blanco, corta uña en la bolsa. Me enseñaron que la bragueta iba alineada con la hebilla del cincho y la hebilla del cincho alineada con el borde de la camisa. Me enseñaron a sacar el pecho, porque que no sacaban el pecho le ponían un palo aquí atrás y andaba todo el día así, miren. Entonces puro tubo sacaba el pecho. Entonces me enseñaron, aprendí y después entendí que eso me gustó, porque dije yo, bueno, cuando yo haga lo que ellos dicen, entonces no me van a hacer nada. Pero habían unos que no hacían lo que ellos les decían y entonces, hermanos, la pasaban mal. Yo decía, mientras yo al mediodía estaba en mi catre durmiendo, habían otros que estaban haciendo flexiones. Entonces digo, no, ¿ve? Es chivo obedecer. Esto de obedecer es chivo. ¡Aló! Esto de obedecer es bonito. Porque ¿cuántos han aprendido a obedecer y les ha ido bien? ¿Aló? No hay muchos que obedezcan aquí, entonces, ¿o qué pues? ¿Cuántos han obedecido y les ha ido bien? Hermano, es que esto de obedecer es una gran cosa, hombre. ¿O no? Entonces, le quiero decir pues, entramos al tema. Sométase toda autoridad. ¿Cómo dice ahí? ¿Sométase qué? ¿Cuántas personas? ¿Y ustedes quién son? ¿Y yo qué soy? ¿Entramos nosotros ahí o no entramos? ¿Entramos ahí o no entramos? Sométase. Y mire que la palabra someter no es que ya te voy a somatar, no. Algo tiene que ver el asunto, pero no es igual. Someterse es ponerse bajo dominio o autoridad de alguien. Otro de sus conceptos es ceder. Ceder. ¿A cuánto nos encanta ceder? A nadie. Pero es que, ya vamos a hablar de esto, porque yo creo que usted está entendiendo por el lado de que le estoy hablando de personas, no le estoy hablando de someterse bajo autoridad de hombres, que también tienen parte, ya se lo voy a enseñar cómo. Pero ahorita estoy hablando de someterse a Dios. Entonces, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad, diga conmigo, no hay, que es un notario que da fe pública de un matrimonio en la tierra cuando usted y yo, cuando usted se casa. ¿Qué es esa persona? Una autoridad que cuando él dice quedan unidos en matrimonio en nombre de la República del Salvador, en marido y mujer, eso es santa palabra. Bueno, no es santa palabra, es mala palabra. Eso es palabra, esa es autoridad que impone y ya ese matrimonio queda decretado como casado. ¿Sí o no? ¿O no es así? Y afirma usted y se condenó. Para que despierte, ¿va? No, hermano, le vino la bendición a Dios. Dice la Biblia que el que encuentra esposa encuentra el bien de Jehová. Entonces, mire pues, sométase toda persona a las autoridades superiores. Y aquí está el problema de nosotros. No se quede ahí, no se entiende. Alguien que levante la mano que me diga que no entiende esa primera parte. Someterse es poner bajo dominio, bajo autoridad, es ceder. Ahora estamos hablando de Dios. Entonces, sométase toda persona, diga conmigo, toda, es toda, a las autoridades superiores. Autoridades superiores para los hijos son sus padres. Amén. Autoridades superiores para los empleados son sus jefes. Autoridades son la policía y principalmente la de tránsito, ¿va? Qué problema la que tenemos con los de tránsito, ¿va? Mire, autoridades para los alumnos son, mire hermano, uno antes iba a la escuela, ¿sí o no? Y miraba a los maestros. No, si era una gran cosa eso. Entraban los, ¿por qué creen que los japoneses todavía siguen manteniendo? Los japoneses, los niños chiquitos, vean los niños chiquitos de los japoneses en los videos de YouTube. Entra el maestro, están los niños jugando y jugando y jugando, mientras no entraba el maestro. Una vez entra el maestro, todos los niños se ponen firmes y se paran. Y nadie se mueve.
Y me dice, no, pastor, eso es retrógrado. Pero mire las culturas. Y mírenos a nosotros. Antes uno llevaba a los hijos así. Ahora los hijos lo llevan a uno así. Hermano, ¿qué está pasando? Estamos perdiendo valores. Estamos desentendiendo de lo que es la verdadera autoridad. Entonces, sométase toda persona a las autoridades superiores. Porque no hay autoridad. Es que ese papá que me dio, esa mamá que me dio, ese pastor que me han... No. Dice que no hay autoridad. Ese jefe. No hay autoridad sino de parte de Dios. ¿Por qué la Biblia nos manda que oremos por nuestras autoridades? Hay que orar por el presidente, hay que orar por los ministros, hay que orar por el alcalde. Hermano, hay que orar, aunque a usted no le guste, aunque usted no haya votado por ellos, ni yo tampoco. Pero hay que orar por ellos. Amén. Porque para que les vaya bien o no, para que tomen decisiones correctas o no, hay que orar. Y no decimos si son o no son. Antes orábamos porque estaba el rojo, hoy oramos porque está el celeste, verde, oramos, todos los colores, hay que orar. Entonces dicen, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios, ¿por quién? ¿Por quién? Jóvenes, ¿quién te puso el papá que tenés? Y la mamá que tenés, aunque no te guste, ¿quién te la puso? Dios. El jefe que tenés, ¿quién te lo puso? Dios. El maestro que tenés, ¿quién te lo puso? Dios. El pastor que tenés, que está dejando de ser seco para ser corto, pero ¿quién te lo puso? Dios. Dios. El líder que tenés en el ministerio, ¿quién te lo puso? Dios. Hermano, la autoridad, es que no es un tema de respetar a la persona, es el tema de respetar la investidura que tiene esa persona. Amén. Entonces, pareciera ser que este versículo es un versículo, bueno, pero aquí hay un tema interesante. Mire lo que dice, siguiente 13:2. Aquí hay un tema interesante, porque hay consecuencias por no hacer esto. Y yo quiero que usted no sufra más, y yo que no suframos más las consecuencias de no respetar autoridades. Por ejemplo, los jóvenes respeten a sus padres. La Biblia dice que hay que honrar a padre y a madre para que te vaya bien en la vida, ¿o no es así? Hay de aquellos hijos que no honran a sus padres, y eso de honrar a sus padres es un gran tema. Eso es, honrar a sus padres es hacerles caso, aunque no te guste. ¿Cuándo a un hijo le va a gustar lo que los padres le dicen? ¿Cuándo? Y usted viera, a nosotros con mi esposa nos toca, hermano, nos toca. No es así, fulano de tal, no le digo el nombre, no es así. Y ella dice, no, es que así es. No es así, hombre, ¿entendés? Pero mire pues, ahí va uno calculando que se quiebren un diente, que no se quiebren dos, pero que no se quiebre, que se quiebren la mitad de uno, etcétera, etcétera. Entonces, sométase al siguiente versículo 13:2, por favor. Mire lo que dice aquí. Aquí están las consecuencias. Póngale atención a las consecuencias de esto que acabamos de ver. 13:2, Romanos 13:2. Dice así: de modo que ¿quién? Allá nos decía que nos sometiéramos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Ey, atención, atención, ¿sí o no? Aquí como dice, de modo que ¿quién? No importa, el apóstol. Ahora hay algunos que en Guatemala ya se llaman patriarcas, ya no son apóstoles, son patriarcas. ¿Verdad? Ya son querubines y serafines. De modo que ¿quién se opone a la autoridad? Aquí no exceptúa a nadie, hermano. De modo que ¿quién se opone a la autoridad? A lo establecido por Dios resiste. En otras palabras, se opone a Dios. El que resiste la autoridad se opone a Dios. Hijos que resisten a sus padres se oponen a Dios. Entonces, a lo establecido por Dios resisten. Y los que resisten, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con los que resisten a Dios? Yo quiero que ustedes salgamos de aquí entendiendo de que hacer lo correcto, la obediencia trae bendición.
Porque ¿qué es lo contrario a condenación? ¿Qué es lo contrario a condenación? ¿Ah? Salvación. Amén. Es bendición, ¿sí o no? Pero es salvación más que todo. Lo contrario a condenación es salvación. Entonces, a mí me interesa que usted y yo seamos salvos, amado hermano. Mire, qué triste va a ser un día que nos presentemos delante de Dios y aquellos, dice la Biblia, que van a haber sorpresas. Y Dios dirá: apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Qué triste. Yo quiero que todos nos presentemos delante de Dios y demos buenas cuentas. Digamos a Dios: Señor, hice lo que me mandaste a hacer, obedecí como me dijiste que obedeciera, procuré, Señor, me costó, pero traté. Entonces, mire usted, dice que aquí a los que no hacen como Dios dice, resisten a Dios y acarrean condenación para el que está a la par suya. ¿Para quién? ¿Quién es el único que se daña de no obedecer a Dios? ¿Quién? Diga conmigo: yo soy el único que no me beneficio de obedecer a Dios. Jóvenes, entiendan esto, por favor. Sometan, mientras están bajo techo, obedezcan a sus padres. Ya cuando ustedes ganen su dinero, ya cuando ustedes se vayan a vivir, entonces ahí es otra cosa. Pero mientras están bajo la autoridad de sus padres y sus padres los sostienen y los mantienen, obedézcanlos, porque eso les trae bendición a ustedes. A jóvenes que están aquí, no hagan como el resto de jóvenes en las escuelas hacen. Respeten a sus maestros. Amén. Respeten a sus maestros. Respeten a sus maestros. Respeten a sus jefes. Respeten a sus jefes. Amén. Entonces, sigamos pues. Pareciera ser que este versículo es impositivo, ¿sí o no? ¿Sí o no? Porque dice: sométase toda persona, punto. Y pareciera ser que es impositivo, y sí lo es. El cual no deja a nadie exento de ponerse bajo dominio de alguien. Al final, indistintamente cual sea la autoridad, todos terminamos estando bajo dominio de Dios. Y yo les quiero decir una cosa: estar bajo dominio de Dios nos conviene. Ay, hermano. Estar bajo dominio de Dios nos conviene. Yo quiero que usted sea bendecido, hombre. Yo quiero que usted alcance todo lo que Dios tiene para usted. Hay cantidad de bendiciones detenidas para nosotros en el cielo por causa de nuestra desobediencia. Gente que está aquí que sabe, en la Biblia dice que no se puede estar en cuestiones fornicarias, y están en fornicación. ¿Por qué? ¿Por qué no obedecen? ¿Por qué no se casan, pues? ¿Por qué no? ¿Por qué quieren desobedecer? Ay, pastor, pero usted viera cómo me va a mí. Me va bien, pastor. No sé, nada pasa por encima de la obediencia a Dios. Ya se lo dije. Nada pasa por encima de la desobediencia a Dios. Nada pasa por encima de la desobediencia a Dios. Absolutamente nada. Nada. Y nada es nada. Y toda persona debe estar exenta. Perdón, toda persona nadie está exento. Nadie. Absolutamente nadie está exento. Todos estamos bajo autoridad de Dios. Todos. Absolutamente todos. Y el que no hace lo que Dios dice, amados hermanos, dice la Biblia que acarrea ¿qué? Ahora, usted me va a decir: pastor, pero yo no veo esa condenación. Es que la condenación va a ser al final, amado hermano. Dice la Biblia que la cizaña y el trigo van a crecer. Es necesario que crezcan juntas. Entonces, ¿cuál es el tema de que algunos están aquí y otros también que están obedeciendo y otros que no están obedeciendo a Dios? Es que un día los ángeles de Dios van a aparecer. ¿Para qué? Para apartar la cizaña. Y ahí dice que va a ser quemada. Y entonces dice que habrá crujir de dientes. Pastor, Dios, pero yo te servía. Dios, pero yo diezmaba, yo enfrentaba, yo iba a la iglesia.
nunca me obedeciste, nunca te conocí, nunca, porque pusiste tus obras por encima de mi obediencia. 1 Samuel 15, 22, creo que les dije al principio, póngamelo por favor, no lo tenía aquí, pero 1 Samuel 15, 22 creo que es, ¿verdad? ¿Sí o no? Miren lo que dice 1 Samuel 15, 22. Pero Samuel respondió: ¿qué es lo que más le agrada a Dios? Se lo estaba diciendo ¿a quién? ¿A quién? Al rey Saúl. El rey Saúl le habían dado una orden y usted ya sabe que no había obedecido. ¿Cuál era la orden? Que matara a los amalecitas, hasta los de bebé, hasta los de pecho, le dijeron. Y vino él y dejó el rey. Entonces dice, pero Samuel respondió: ¿qué es lo que? Es una pregunta. Y se la hago a usted ahora mismo. Y me la hago a mí mismo. ¿Qué es lo que más le agrada a Dios? Tus ofrendas quemadas y sacrificios, y que obedezcas a su voz. Mire, aquí está pues. Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a su, o que obedezcas a su voz. ¿Cuál de estas tres cosas la mayoría de gente le es fácil hacer? ¿Cuál es de estas tres? ¿Cuál es de esto lo que la religión tradicional promueve más? Antes eran indulgencias que se pagaban. Estás en pecado, pon aquí, ¿verdad? Y entonces yo te saco del infierno, yo te saco del, ¿cómo le llaman? Del purgatorio. Purgatorio, no sé cómo se llama. Algo de pulgas, ¿va? Amado hermano, ¿qué es lo que más le agrada a Dios? Tus ofrendas quemadas, tu servicio, tu cantar, tu predicar, tu obrar, tus ofrendas. ¿Qué más le agrada a Dios? Dice que son ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas a Dios, la voz de Dios. Y le dice en signos de exclamación, le dice: escucha, ponte atento. A ustedes les digo ahora mismo, pónganse atentos, escuchen. La obediencia, dígalo usted conmigo, es mejor que el sacrificio. Algo de esto no se entiende. La obediencia es mejor. Diga conmigo, la obediencia es mejor. No, dígaselo y lo hago que repita para que se lo diga a su alma. Porque el alma es la que le dice: no, hombre, es mentira, eso no es mentira. Mira, aquellos como les va y hacen como quieren y les va como... No, hermano, Dios no puede ser burlado. Entonces dice, escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. Y la sumisión, ¿de qué estamos hablando aquí? De la sumisión. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Dice, y la sumisión es que... ¿qué es? ¿Qué es? No, dígalo fuerte. ¿Qué es? Es mejor. Mira, hasta nos cuesta porque el alma es dura, hermano, que entienda eso. ¿La sumisión es qué? No, hasta que lo diga, que se grita hasta a Pizza Hut. La sumisión es. La sumisión es. Es mejor. Amados hermanos, es mejor. Mire, yo me acuerdo una cosa, les quiero contar algo. Yo me acuerdo que cuando estábamos, le voy a contar una experiencia rápida. Cuando estábamos en la guerra, nosotros éramos comandantes de secciones, éramos subtenientes y teníamos a cargo 30 personas, 30 soldados. En teoría, resulta ser que cuando estábamos en el combate, en zonas de combativas, Chalatenango, Usulután, Morazán, Guazapa, Sinquera, todas esas zonas, resulta ser de que uno tenía una responsabilidad con los soldados que uno guiaba, porque no estaba guiando máquinas, sino personas que tenían familia. Y a mí me tocó en alguna ocasión, más de alguna ocasión, ir a entregar los cadáveres de ciertos soldados a la familia. Y esa es una de las cosas más tristes que hay, hermano.
entregar el cadáver de un hijo, de un padre, de un hermano a una familia que había peleado por la causa del Salvador. Lo que le quiero contar es que cuando andábamos ahí, yo decía, de repente nos ponían en el mapa, usted toma esta ruta, usted toma esta otra ruta, le decían al otro comandante de sección, y usted toma esta otra ruta. Entonces yo decía, aquel que me manda sabe por dónde me manda. ¿Me doy a entender? Entonces decía yo, la responsabilidad de que yo vaya aquí con mis soldados no es mi responsabilidad, es del que me manda. ¿Me estoy dando a entender? Entonces yo confiaba que el que me estaba mandando sabía por dónde me mandaba. ¿Me doy a entender? O sea que en vez de mandarme por una quebrada que me podía emboscar, me mandaba por una montaña, por algo más alto. Y así entendía yo. Entonces decía, yo confío en el que me está mandando, ese tiene la responsabilidad. Y esto es una de las cosas que la gente no entiende. Que cuando uno se mete bajo autoridad, el otro responde y no respondo yo. Ay, no le digo pues. Cuando yo me meto bajo la autoridad de Dios, Dios responde y no yo. Entonces, ¿qué pasa cuando yo no estoy bajo autoridad de Dios? Entonces Dios dice, los platos que vos quebrés son los platos que vos vas a pagar. Porque no me consultaste. Porque cogiste esposo y no me consultaste. Porque hiciste un negocio y no me consultaste. ¿Aló? Dijiste, aquí me voy, aquí me voy. No, hermano. Ponerse bajo autoridad es la mayor bendición que hay. Ay, no, gracias, amor. Ponerse bajo autoridad es la mayor bendición que hay. Y yo le puedo entender perfectamente que usted me va a decir, pastor, pero usted no sabe yo el que tengo. Pero mire pues, ya me sacaron ahí el asunto y solo hemos predicado de un versículo, hermano. De uno. Nadie, pero nadie se escapa de la autoridad de Dios. Se lo repito. Nadie, pero nadie se escapa de la autoridad de Dios. Aunque así parezca. Porque algunas personas que han estado aquí hoy andan haciendo como quieren y creen que se han escapado de la autoridad de Dios. Es que lo peor, es que mire pues, escúcheme una cosa, amado hermano. Lo peor, y se lo digo, lo peor, ¿sabe cuál es? Entre comillas, es que usted haya conocido de Dios y no haga como Dios dice. Porque aquel que no conoce no está obligado a obedecer. Pero aquel que ya conoce, sí tiene toda la obligación de obedecer. ¿Aló? Porque ya conoce. Jesucristo dijo, yo no los vine a condenar a ustedes. Amén. Amén. Yo no vine a eso. A usted lo que lo condena es la palabra que han oído. Y esa es la palabra que estamos oyendo hoy. No estoy contándoles chistes. No les estoy hablando de palabra de Dios, amado hermano. Entonces, mire pues, nadie se escapa de la autoridad de Dios, aunque así parezca. Eclesiastés 5:8. Vaya. Eclesiastés 5:8. Dice, si opresión, diga conmigo opresión. ¿Quiénes oprimen? Los gobernantes, etcétera, etcétera. Los jefes oprimen. A veces los padres oprimimos también, ¿verdad? Si opresión de pobres y perversión de derecho, o sea, tuercen el derecho, tuercen la justicia. Amén. Si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, dice, no te maravilles de ello. Porque, escuche, esta es la clave. Porque sobre el alto vigila otro. ¿Cómo? Si usted, mujer, cree que tiene su esposo y su esposo la maltrata, dígale, hombre, si usted es hija de Dios, pues sí, solamente si usted es hija, dígale, vos no te has dado cuenta el suegro que tenés. Así me dice mi esposa a mí, no te has dado cuenta el suegro que tenés. Y yo también le digo, porque yo también soy hijo. Pero es que hay que ser hijo primero. Amén.
Y ser hijo primero significa adoptar un padre. Y yo he decidido adoptarlo a él como padre, que tiene el control total de mi vida. Sabe qué cosas me convienen y sabe qué cosas no me convienen. Sabe qué cosas me suman y qué cosas me restan. Amén. Sabe qué puertas debo entrar y qué puertas me debe cerrar para no entrar. Amén. Sé que Él es como Padre un gran proveedor. Sé que Él manda a sus ángeles a que me guarden. Ay, hermano, le digo pues, es que todo eso significa ser hijo. ¿Le interesa ser hijo? Entonces, dice que sobre el alto vigila otro más alto. Y uno más alto está sobre ellos. ¿Quién cree usted que es ese? ¿Quién cree usted que es ese uno más alto? ¿Quién cree usted que es? ¿Quién cree usted que es? ¿Usted cree que podemos hacer como queremos y no va a pasar nada? No, hermano. Dios nos va a perdonar. Pero sepa una cosa, la factura no la quitamos. Entonces, muchas personas tienen problemas con la autoridad y algunos tienen razones obvias. Porque habemos autoridades delegadas que no hemos ejercido como corresponde. Y aquí quiero poner el equilibrio en esto. Nos hemos torcido o nos hemos convertido en piedra de tropiezos. Algo que no debemos de olvidar. Escuche, algo que no debemos de olvidar es que de toda autoridad delegada, la única autoridad que es absoluta es la autoridad de Dios, que ha sido dada y depositada en su Hijo Jesucristo. Toda autoridad, dijo él, me ha sido dada, de lo que hay en el cielo, de lo que está en la tierra y de lo que está abajo de la tierra. Si nos interesa estar escondidos en Cristo, ¿sabe por qué? Porque Cristo está escondido en Dios y ahí nadie te puede tocar. Siempre que nos toquen es porque Dios lo permite con un propósito, solo con un propósito. Ahora, si usted no está en Cristo y anda como quiere haciendo, pues usted tiene su propia cobertura, la cuenta del banco, etcétera, las cosas que usted quiera. Pero yo prefiero tener cuenta en el banco, prefiero tener la cobertura de Dios. Entonces, de toda autoridad delegada, amado hermano, vamos a dar cuenta un día. Porque ¿quién nos dio la autoridad? Dice que toda autoridad ha sido establecida por Dios. Entonces, nos han dado un mandato para criar hijos para Dios, para que sean siervos. Amén. ¿Y qué hacemos los padres ahora cuando ya no podemos con nuestros hijos? Porque no hicimos como teníamos que hacer. Le decimos, ay Señor, ahí te los dejo para que vos sabés que haga. No, es que a ustedes se los dieron. A ustedes se los dieron y a mí me los dieron para que ponga orden. Amén. Ahora a los hijos no les va a gustar, hombre, que usted les diga, mira, eso no. Ellos van a decir, no. ¿Y qué hijo le encanta la corrección de su padre? Pero dice Dios, al que toma por hijo. Es que, hermano, lo peor que nos puede pasar es que estando en la iglesia hagamos como querramos y ya ni siquiera Dios nos tome en cuenta para corregirnos. Por eso es que usted ve que andan unos ahí que han estado aquí con liderazgo y ahora se jactan de sacar las cervezas, las pilsener y decir que andan como haciendo como quieren y no pasa nada. No pasa nada, espérese. Y no es que yo desee, la Biblia dice, es mejor que se arrepientan. Hermano, yo no estoy aquí para decirle lo que yo quiero decirle. Yo estoy aquí para decirle lo que Dios quiere que le diga para su bienestar y para mi bienestar. Yo quiero que usted sea bendecido por causa de la obediencia a Dios. Entonces, vamos a terminar porque lo vamos a parar aquí porque solo pudimos leer 2 versículos. Ya entendimos de que todos hay que someternos a Dios, ¿verdad?
Ya entendimos de que toda autoridad ha sido establecida por Dios. Ya entendimos de que el que no obedece a Dios acarrea condenación. Caso contrario, podemos acarrear salvación. Amén. Ese es un problema bien delicadísimo que no se habla en las iglesias, porque es un tema que a la gente no le gusta, porque a la gente lo que quiere oír es la predicación para ver cómo pago con cuota de colcha la plancha, ¿me entiende? Y no precisamente el alcanzar las cosas eternas. Que el reino de Dios se establezca en su vida y en su familia. Yo quiero que el reino de Dios se establezca en su vida y en su familia. Porque el reino de Dios viniendo en nuestra familia, hermano, matrimonios sólidos, hijos obedientes, hombres y mujeres haciendo la obra de Dios, todos trabajando. He comenzado a ver un poquito de eso aquí en esta comunidad ahora. En estos eventos que hemos tenido, los he visto trabajar y los observo, porque yo soy muy observador y observo algunos. Algunos no, solo se levantan, termina el evento y se van. Otros no, dicen, agarran su silla, jalan, llevan, traen, están ahí, se comprometen, sudan la camiseta. Y digo yo, esta gente tiene compromiso con Dios. Esta gente va más allá, esta gente quiere ser parte de. Y eso es importante. Entonces, ¿para qué Dios establece autoridades? Primero, lo voy a decir rápidamente. ¿Para qué Dios establece autoridades? Dios establece autoridades, y voy a mencionarle algunas autoridades: la policía, el ejército. ¿Cuántos hemos tenido problemas con los guardias de seguridad? En los bancos, ¿qué más? En las colonias, cuando entramos a ver a alguien, no nos dejan entrar, etcétera, etcétera. Pero son autoridades puestas ahí en ese momento. Los jefes laborales, los jueces, los maestros, los padres de familia, el esposo, hombres que están aquí son autoridades de Dios. Mujeres son autoridades de Dios puestas en su casa. ¿Sabe quiénes más? Los pastores. Y no estoy jalando agua para mi molino. Lea Hebreos 13:17. Léalo en su casa. Hebreos 13:17, ¿qué dice? Vamos a ver qué dice Hebreos 13:17. Pongámoslo aquí mejor. Hebreos 13:17 dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido. No, Hebreos 13:17 dije. Esta sí habla de eso, pero no. Aquí este es un versículo de contrapeso para que los pastores no se enseñoreen de la grey. Ese que acabamos de leer ya lo vamos a leer otra vez. Pero mire, Hebreos 13:17 dice: obedeced. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Entonces aquí cuando le decimos, hermano, el sábado hay culto de mujeres, ¿qué tenemos que hacer? Ay, no le digo pues. No le digo pues. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuando el líder de jóvenes dice, hay culto de jóvenes aquí, ¿qué hay que hacer? Camila y Fernanda, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Obedecer. Obedeced a vuestros pastores. ¿Y qué dice ahí más? ¿Y saben qué salen algunos a hacer? A comer tacos al pastor cuando salen de aquí. Yo creo que esa camisa no le combina al pastor. No creo eso yo. Salen a hablar cosas, hermano. Hermano, dice, obedeced a vuestros pastores. Yo no me puse solo, hombre. Yo no andaba buscando ser pastor, ni quería, ni me gustaba. Es más, rechacé por 2 años ser pastor. No quería, porque no me imaginaba lo que se le venía encima a uno, hermano. Cuando le hablan a uno, pastor, ¿la mato o no la mato? Así son las llamadas que le hacen a uno a veces. ¿Me divorcio o no me divorcio? ¿Le saco sus cosas a la calle o? Hermano, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Cómo dice? Allá entonces cuando leímos que el no sujetarse trae ¿qué? ¿Qué trae? Hermano, yo quiero que sea bendecido, hombre. Jamás un pastor de Dios va a querer que le pase o va a desear el mal para alguien. Jamás. Por eso todos aquellos que alguna vez uno les da un consejo y a través de ese consejo se fueron, dice uno, bueno, ¿qué va a hacer uno pues?
Uno llega hasta el consejo nada más. Y cada quien decide. Y dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar. ¿Qué vamos a hacer nosotros los pastores? ¿Qué vamos a hacer nosotros los pastores? Un día vamos a dar cuenta. Y aquí están los pastores padres que van a dar cuenta de su familia. A veces la mujer está aquí y el hombre no está aquí, fíjese usted. Dice: como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque los pastores nos quejamos. Este hermano, hombre, qué bárbaro. Y dice: porque no es provechoso. Ahora el contrapeso, el versículo que estamos leyendo anteriormente, Hebreos 13:7. Ese es un versículo contrapeso, mire usted. Este es un versículo contrapeso, como aquel versículo que dice a los padres: padres, no exasperéis a vuestros hijos. No, que yo soy aquí el padre, aquí mando yo, y aquí se hace lo que yo diga. No, también dice la Biblia que los padres no exasperemos a nuestros hijos. Hebreos 13:7 dice, este es otro versículo contrapeso, para que los pastores no se enseñoreen de la grey, porque no es bueno hacer eso tampoco. Ustedes son gente que ha sido lavada por la sangre de Cristo, no por la mía. Amén. Es a Cristo que tenemos que obedecer. Y dice: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Y mire lo que dice, mire lo que dice. Y mucha gente no hace esto. Y dice: considerad. Y eso de considerar significa evalúa. Evalúa cuál ha sido el resultado de su conducta. A mí no me importa lo que hace el pastor. Hay que ver si se casa, se divorcia, se casa, se divorcia, se casa, se divorcia. No me importa. ¿Cómo que no importa? ¿Cómo que no importa? ¿Cómo que no importa? Pastor, ¿y por qué se divorció? Es que la mujer ya no me suma al ministerio. ¿Cómo que no importa? Ah, no, pero ahí están. Entonces sepan que todo lo que baja, porque la bendición dice y la unción baja desde la barba del sacerdote Aarón, ¿sí o no? Y baja hasta las bordes. Baja hasta los bordes. Entonces esa unción baja ahí. Amén. A mí no me importa. A mí, yo lo que voy a oír es oír la palabra. Porque a mí lo que me importa es el envase. Entonces usted tomaría este envase con el agua sucia. O al revés. Se tomaría el agua limpia con el envase sucio. Va que ninguna de las dos cosas haría. Entonces, ¿qué le quiero decir? Que importa el envase e importa el contenido. Yo que veo al pastor solamente lo veo cuando está en el púlpito, ¿no? Y después del púlpito, ¿cómo? Y en el trabajo, ¿cómo? Y en la casa, ¿cómo? Pastores que sus hijos no se congregan con ellos ya. ¿Por qué no se congregan los hijos con ellos? ¿Cuál es el testimonio? Aquí hay personas que han trabajado en mi casa por años y aquí están congregadas. Gente que ha trabajado conmigo y aquí están congregados. Hermano, tenemos que ser testimonio adentro y afuera. Entonces dice, terminamos pues. Yo le quiero decir una cosa, terminamos ya. Deuteronomio, vamos a saltarnos todos los versículos que teníamos. Vamos a seguir, tenemos una serie de esto. No sé si algo le ha bendecido esta predicadora. Deuteronomio 28. Mire pues, ponga atención. Porque yo decía en esta prédica, algo me falta aquí, decía yo. Algo me hace falta aquí. Y ya estando ahí sentado, allá donde estaba Gustavo Marroquín, Dios me dijo, esto te hace falta. Y me lo dio hoy, antes de entrar al culto aquí. Yo le decía, Señor, algo falta en este culto que solo veo yo que hay que someterse y hay que aquí, que allá. No, me dijo Dios, es que yo no pido nada que yo no pueda galardonar. ¿Sabes qué me dijo? Porque yo soy el mejor galardonador. No sé si usted está entendiendo eso, amado hermano. ¿Sabe que Él no va a pedir nada que no te vaya a galardonar? Amén. Dice que Él es el más grande galardonador. O sea, es el más grande premiador. Y dice así, mire pues, ponga atención.
Ponga atención, porque él decía al Señor, y entonces, ¿cuál es la bendición de someterse a ti? ¿Cuál es la bendición? ¿Cómo se los explico a ellos de que esto es bueno? Es delicioso. Esto es agradable a tu corazón, Señor. Y por cuanto tú te agradas, te sacamos una sonrisa. Y tú vienes y abres las puertas de los cielos y bendices a tu pueblo hasta que sobre y abunde. Porque Dios no tiene problema en bendecirnos hasta que sobre y abunde. ¿Sabes que el diablo nos ha vendido la idea de que es con lo necesario, con lo necesario? Sí, Pablo, el apóstol Pablo dice, he aprendido a vivir aquí y allá. Sí, pero hay tiempos también de bonanza. Y entonces mira lo que dice aquí. Acontecerá, y me dijo el Señor, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Dios, aquí hay 11 bendiciones por causa de obedecer a Dios, a la autoridad de Dios. Porque cuando obedecemos a Dios, obedecemos a la autoridad de Dios. Y miren, y dice que atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por, diga conmigo, ¿qué? Por obra. Es para oír. Es para oír solamente. Es para oír. No es para oír solamente. Aquí muchos de nosotros ahora tenemos solamente el oído. Tenemos el oído nada más puesto acá. Pero no estamos dispuestos, y por eso comencé por ahí. ¿En cuál Dios estamos viendo? ¿El Dios práctico o el Dios de los cielos? Y por cuanto no estamos viendo al mismo Dios en un mismo sentir, entonces tenemos una fe condicional. Una fe condicional que solamente nos sirve para obtener cosas y no para obedecer más a Dios. Entonces dice, si tú oyes y tú pones por obra lo que oyes de mi palabra, entonces prepárese, iglesia, prepárese. Y dice, pase la alabanza por favor. Entonces mire qué dice, pase la alabanza rápido por favor. Mira, hermano, yo quiero que esta mañana usted se vaya con la certidumbre, con la convicción de que Dios quiere bendecirlo. ¿Aló? Que Dios quiere bendecir tu vida. Dios quiere bendecir tu familia. Dios quiere bendecir tu casa. Dios quiere visitar tu casa. Dios quiere abrirte las puertas de los cielos. Dios quiere apartar al devorador por ti. Amén. ¿Cuánto nos desgastamos en andar peleando con todo? Dice la Biblia que aquel que está bien con Dios hace estar bien a sus enemigos con él, dice. Mire lo que es la bendición. Entonces les quiero enseñar, pues, y yo anhelo con todo mi corazón que esta iglesia se levante y sea bendecida y diga a toda la gente, algo ha hecho esta gente para que Dios los esté bendiciendo sobremanera. Algo está haciendo esta gente para que Dios los esté bendiciendo. Algo está haciendo esta gente para que Dios los esté bendiciendo sobremanera. ¿Alguien anhela esa bendición? ¿Alguien anhela esa bendición? Mire, pues comienza y se lo voy a comenzar a decir. Y dice aquí, acontecerá pues que si tú haces todo esto y oyes y pones por obra. Siguiente versículo rápido por favor. El 28:2 dice, vendrá sobre ti. ¿Cuántas bendiciones vendrán? ¿Cuántas anhelan esas bendiciones? Todas esas bendiciones van a venir si tú oyes y tú pones por obra. Entonces dice que y te alcanzarán. Y si oyeres a Jehová, siguiente versículo por favor rápido, 28:3 rápido. Bendito serás tú. Bendito serás tú. Levante su mano derecha y diga, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. No importa dónde pongas el negocio va a ser bendito. Ay, hermano. Dice, siguiente versículo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Siguiente versículo rápidamente. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Siguiente versículo rápidamente. Y dice, cuéntate Dios. Mire pues que el siguiente versículo dice, bendito serás en tu entrar, bendito serás en tu salir. Siguiente versículo por favor dice, Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos subirán delante de ti. Siguiente versículo. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros y sobre todo aquello que pusieras tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da, iglesia. Siguiente versículo. Según como
luego Dios le vaya tocando, vaya poniéndose de pie, según. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Siguiente versículo. Siento una corriente tremenda y poderosa aquí en este lugar. Y dice: te confirmará Jehová con pueblo santo suyo, como te lo ha jurado, cuando guardares los mandamientos. Siguiente versículo, 28:10. Y te hará Jehová. Ay, hermano. Y te hará Jehová sobreabundar. Aquellos que han ido coyol quebrado, coyol comido ahora, coyol quebrado hace 3 meses. Dice: y te hará Jehová sobreabundar. Te hará Jehová sobreabundar. Y te hará Jehová sobreabundar. Y te hará Jehová sobreabundar sobre tus bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra. Siguiente versículo. Te abrirá Jehová. Ay, hermano, vamos a hacer una iglesia que vamos a obedecer. Y entonces el edificio que vamos a construir para Dios, Dios nos abrirá sus tesoros como lo ha abierto ya. Nos ha dado una pequeña muestra de que si obedecemos a Dios, siendo una comunidad obedeciendo a Dios, Dios te abrirá, Jehová, tu buen tesoro. El cielo te abrirá, Dios, para enviar la lluvia de tu tierra en su tiempo, para bendecir toda la obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. ¿Alguien está entendiendo eso? Siguiente versículo. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente y no estarás abajo, si obedecieres los mandamientos que Jehová tu Dios te ordena hoy. Y mire el último, 28:14. Dice el siguiente versículo, 28:14. Dice, siguiente versículo: y si no te apartares, de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirle. 28:15, por favor. Caso contrario, amada iglesia, si no hacemos lo que Dios dice, las bendiciones, las mismas, las lee en su casa, bendiciones que Dios prometió, se van a cumplir. Se van a convertir en maldiciones. Cuentan de un Dios que hace maravillas. Cuentan de un Dios